Hola, vamos a ver cómo podemos usar el programa GeoGebra para graficar superficies cuádricas en tres dimensiones. GeoGebra es un programa que es libre y gratuito, así que pueden directamente googlearlo, instalarlo desde la página oficial, está para todos los sistemas operativos. Y cuando uno lo abre, esta es la primera ventana que se ve. Tiene una vista gráfica con un eje X, un eje Y y una vista algebraica. Como estamos interesados en graficar superficies en tres dimensiones, vamos a venir a Vista y vamos a tocar el botón que dice Vista Gráfica 3D. O si no, podemos tocar el comando que es Control Shift 3. Yo voy a poner Control Shift 3 y directamente aparece la vista gráfica acá en un costadito. Como es la zona que más nos interesa, vamos a cerrar con esta cruz la vista gráfica en dos dimensiones y nos vamos a quedar directamente con la vista gráfica en 3D. Con el cursor y tocando el botón del mouse derecho uno puede ir cambiando la orientación de los ejes. El eje este rojo, ahora no aparece el nombre en la pantalla, pero el eje este rojo es el eje X, este sería el verde el eje Y y el azul sería el eje Z. Bueno, ¿cómo podemos graficar superficies cuádricas usando este programa para ayudarnos a estudiarlas? Es muy sencillo, simplemente vamos a usar un documento de Word que ya las tiene a las ecuaciones tipeadas. Entonces nosotros tenemos que la ecuación de un elipsoide tiene que tener la forma x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1, siendo a, b y c unos números reales cualesquiera, ¿no? Bueno, no pueden ser cero en realidad, pero después pueden ser cualquier otro número. Entonces, seleccionamos directamente esta ecuación, la copiamos, vamos a la pantalla de GeoGebra y acá donde dice entrada pongo pegar. Cuando la pego, el programa se da cuenta que la x estaba elevado al cuadrado y el simbolito que se utiliza para eso es el piquito este de potenciación. Entonces el programa completa todo, pone elevado al cuadrado sobre a cuadrado más y elevado al cuadrado sobre b cuadrado y así. El problema que vamos a tener ahora cuando apretemos Enter es que el software no va a saber cuánto valen los parámetros A, B y C. Entonces, fijémonos qué es lo que pasa. Yo pongo Enter y el software dice, crea algún deslizador para A, B y C. El concepto de deslizador tiene que ver con que son parámetros y uno puede ir eligiendo qué valor va tomando cada una de estas letras. Entonces A va a tener una barrita deslizadora que nos va a permitir elegir si A vale 2 o 3 o 1 o menos 1 o lo que sea. Entonces voy a poner crea deslizadores y lo que hace GeoGebra acá en la pantalla, en la vista algebraica, es poner la ecuación y darle un valor por default a los parámetros que es de 1. Dice que A vale 1, que B vale 1 y que C vale 1. Bueno, en el caso en que A valga 1, B1 y C1, la superficie es una esfera simplemente, que es lo que se está visualizando acá. Una esfera centrada en el origen. Pero para que sea un elipsoide y no sea el caso especial de una esfera, a nosotros nos gustaría cambiarle estos números. Por ejemplo, donde dice A le podemos poner un 2 y donde dice B le podemos poner perdón, hay que poner Enter. Donde dice A ponemos un 2 y donde dice B ponemos un 3, por ejemplo. Y entonces vemos ahí sí la gráfica de un elipsoide. La manera de desplazarse para mirar desde abajo, desde arriba y desde los otros costados es con el mouse y tocando el botón derecho. Bueno, eso sería entonces cómo graficar un elipsoide, pero los elipsoides podrían no estar centrados en el origen también. Por ejemplo, si yo hago doble clic acá, puedo venir a la formulita con la que definimos al elipsoide y decir que no tengo x, que tengo x menos 2 en lugar de x al cuadrado, x menos 2 al cuadrado. Si le damos a aplicar, ok, se corrió el elipsoide sobre el eje x, que era el eje rojo, dos lugares. Se corrió hasta el 2, o sea que está centrado ahora en el 2 en X, 0 en Y y 0 en Z. Bueno, y obviamente usando la misma técnica podemos correrlo en Y, por ejemplo podríamos ponerle en lugar de Y al cuadrado, Y más 1 al cuadrado, aplicar, ahí se corrió sobre el eje Y, y ahora podríamos por ejemplo subirlo dos lugares en Z. Entonces acá voy a poner que haya un corrimiento de 2 para arriba, eso se pone como menos 2.
y ahí vemos al elipsoide colocado en otra ubicación. Bueno, más o menos estas son todas las variantes que le podemos pedir al elipsoide. Ahora, ¿cómo se grafica el resto de las superficies cuádricas? Y bueno, es del mismo modo, vamos a practicarlo igual, a ver si hay alguna diferencia que mostrar. Por ejemplo, la esfera. Selecciono la ecuación de la esfera, la copio, voy al programa, vengo a la barra de entrada y la pego. Ahora el programa sí conoce cuánto vale A. A es un parámetro, está definido y tiene un valor que en este caso es 2. Entonces cuando yo ponga Enter, la esfera va a aparecer en la pantalla ya con un valor de A igual a 2. Ahora, estamos viendo la esfera y el elipsoide y es medio incómodo ver los dos. Entonces, tocando el botoncito este, o tocando directamente acá clic derecho sobre el elipsoide, podemos decirle que el objeto no lo queremos visible y desaparece. Existe, está ahí en la vista algebraica, pero no lo estamos visualizando. Y esta es la esfera. Si nosotros elegimos que A valga en lugar de 2, 3, vamos a obtener una esfera de radio 3. Bueno, un detalle, ¿por qué ahí se está viendo como agujereada la esfera? Eso tiene que ver con que el programa usa como una caja dentro de la cual grafica la superficie. Entonces, si yo hago zoom out, puedo ver la esfera completa, pero si yo hago zoom in, si yo me acerco, voy viendo como un recorte de la esfera, como una parte de la esfera, y esto que no se ve, este pedacito, este casco de esfera que falta, es porque quedó debajo de la caja. Eso tiene que ver con la técnica, una de las maneras de visualización que se puede usar acá en el programa. Bueno, y si quisiéramos centrar a la esfera en otro valor, simplemente ponemos doble clic acá y venimos y decimos que no es x quien está elevado al cuadrado, sino que es x menos 1 quien está elevado al cuadrado. O podemos hacer doble clic y decir que no es y, sino que es y más 3. ¿Sí? Y así la esfera va cambiando de lugar. Lo mismo que hicimos con el elipsoide. Bueno, vamos a elegirla. Voy a poner que no lo queremos visible a este objeto. Y vamos a ver cómo graficar un paraboloide elíptico. Una ecuación posible de un paraboloide elíptico sería esto. Entonces la copiamos, vamos a GeoGebra, la pegamos. Otra vez los valores de A y de B son parámetros que ya están definidos, ya tienen de hecho un valor concreto, así que simplemente poniendo Enter vemos la ecuación del elipsoide, perdón, del paraboloide elíptico. Bueno, ahí me estoy alejando para verlo mejor. Ahora, probemos cambiar los valores de A y de B. Si yo digo que A es 4, voy a ver que los cortes del paraboloide con los planos paralelos al XY son elipses, ¿sí? Se ve así a simple vista que si yo corto esta figura con un plano paralelo al XY, voy a obtener una elipse. De hecho, se puede definir ese corte. Por ejemplo, podemos insertar el plano z igual 2 acá. Voy a escribir acá en la barra de entrada z igual a 2, igual, y ahí aparece el plano z igual 2 y se puede ver desde acá arriba que el corte entre el paraboloide elíptico y el plano da una elipse. Bueno, vamos a sacar este plano, que ahora ya no lo queremos ver. Lo voy a ocultar. ¿Cómo podemos modificar la ecuación de este paraboloide elíptico? En lugar de decir z igual x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, perfectamente la ecuación de un paraboloide podría ser del tipo x igual a z cuadrado sobre a cuadrado y tener más y cuadrado sobre b cuadrado. Esto que estoy poniendo acá es una variante también de la ecuación de un paraboloide elíptico. No va a ser el mismo, va a ser un paraboloide distinto, pero tenemos las tres letras, hay dos letras que están elevadas al cuadrado y la otra no, la otra está lineal y también responde a la ecuación de un paraboloide elíptico. ¿Qué diferencia va a tener? Bueno, copiémosla, la traemos a GeoGebra, ponemos acá pegar y directamente la insertamos. Y ahora voy a hacer zoom out para que se aprecie mejor la figura.
Y vamos a ver que en este caso el paraboloide, bueno, efectivamente es un paraboloide, tiene la misma forma, pero ahora no tiene un eje vertical el paraboloide, sino que tiene un eje de rotación que va con el eje X, ¿sí? El eje de rotación se corresponde con aquella variable que aparecía lineal. Bueno, es bastante intuitivo teniendo en cuenta esto, que si ponemos otro tipo de paraboloide que tenga a la y como la variable lineal, y bueno, y acá tenga a x cuadrado y a z cuadrado, entonces uno podría imaginarse que el eje de un paraboloide de este tipo, vamos a poner así, el eje va a estar paralelo al eje y. Tendría sentido por lo que estamos viendo. Probémoslo, porque cuesta muy poco, lo copiamos, lo llevamos a la ventana de GeoGebra, ponemos pegar, Enter, y efectivamente estamos viendo otro paraboloide elíptico, pero que tiene un eje paralelo al eje Y. Como ya son muchos objetos, es mejor empezar a eliminarlos u ocultarlos, o si no, uno también puede usar colores. Eso simplemente se selecciona el objeto, se ponen propiedades y se amplía un poquito la pantalla y se viene a cada color y le podemos poner, no sé, un color verde. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ocultar a los tres paraboloides y vamos a ver qué más se puede graficar. Se puede graficar un paraboloide circular, pero eso es como un paraboloide elíptico donde simplemente los coeficientes a cuadrado y b cuadrado coinciden, y eso ya lo vimos. Veamos un paraboloide hiperbólico. Si ponemos esta ecuación donde hay una de las letras, la z, una de las variables, la z está lineal y las otras dos están al cuadrado, pero tienen signo distinto, ¿no? Este término tiene signo positivo y este término tiene signo negativo. Entonces vamos al programa, pegamos, ponemos Enter, nos alejamos un poquitito y ya vemos perfectamente la curva esta superficie, perdón, que es bastante difícil de graficar a mano, que se llama paraboloide hiperbólico. Bueno, si queremos estudiarla, es posible de decir, a ver, ¿cuál será la intersección con un plano como x igual 3, por ejemplo? Pongo en la barra de entrada x igual 3, Enter, y podemos visualizar el plano y podemos visualizar cuál es la intersección de ese plano con la superficie. Que acá se está complicando un poco, pero ahí se ve que es una parábola, ¿sí? Y si no nos gustó x igual 3 porque no se puede ver tan bien y queremos editarlo y decir, bueno, pongamos x igual 8, lo corremos un poquito, o inclusive en este caso convendría x igual 70 por la escala que estamos tomando, y ahí vemos cuál es la intersección. Bueno, básicamente esta es la técnica para ir graficando la superficie. Se puede hacer un montón, se les puede poner distintos colores, intersectarlas con montones de planos, definir las curvas de intersección, buscar las ecuaciones en distintas maneras de escribirla de todos estos objetos. Se puede hacer de todo, pero con esto que estamos viendo ya se puede arrancar, digamos, hay mucho para hacer. Bueno, eso es todo por hoy. Cualquier duda pueden dejar un mensaje.